Hola, ¿cómo están? Elecciones anticipadas en Corea del Sur marcan el inicio de una campaña en medio de desafíos internos y también globales. 7 candidatos se disputan también en junio la presidencia en ese país. Hoy en el mapa, Corea del Sur en medio de una crisis política. Hoy lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender qué está sucediendo en ese país. Caos político en Corea del Sur. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar, por supuesto, a la península con el color rojo. Una crisis política que se ha intensificado tras la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol, quien vemos en nuestro mapa. Esto ocurría el 4 de abril de 2025 por su controvertida declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. Esta decisión, asumida por el Tribunal Constitucional, fue resultado de protestas masivas y una polarización social extrema, donde se consideró a Yoon que había ocasionado el abuso de poder. Era el segundo líder surcoreano destituido por el tribunal después de Park Geun-hye en 2017 y además enfrenta un juicio penal. Separado de sus cargos por insurrección, por el intento de la ley marcial, la primera audiencia de un juicio que se desarrolló el 12 de mayo de este año, coincidiendo con el inicio de las campañas para las elecciones presidenciales convocadas de forma anticipada tras su destitución el 3 de junio. Hay que sumar más datos. Hablemos de los candidatos que han sido registrados de manera oficial. Ahí los vemos. Para estos comicios presidenciales, la contienda se perfila como una batalla entre el Partido del Poder Popular, por sus siglas PPP, de Corea del Sur, que estará representado por Kim Moon-sung, quien fue anteriormente ministro de Trabajo y fue nominado como aspirante presidencial a través de las primarias del partido. Mientras que por el Partido Democrático estaría representado por Lee Jae-myung, un ex abogado y legislador que perdió poco antes ante Yoon en las elecciones presidenciales del 2022. Lee Jae-myung ha tratado de buscar el apoyo de los votantes indecisos con promesas de mejorar la economía y los medios de vida del pueblo, mientras que se espera que Kim Moon-soo, uno de los votantes conservadores, para hacerle frente al candidato del Partido Democrático en los comicios, donde además el presidente electo tendrá un periodo de transición de 2 meses, pero esta vez el ganador de las elecciones del 3 de junio será investido al día siguiente. Se necesita un presidente en Corea del Sur. ¿Qué va a pasar con las alianzas? De esto y más hablamos con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde la Argentina. Ella es Amalia Petrongolo, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, a quien recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Amalia. Empecemos por el principio. Venimos hablando de la destitución de Yoon Suk Yeol, un presidente que además ha marcado una controvertida península de Corea del Sur. No había sido la que nos ha contado durante años Estados Unidos, un país aliado, por decirlo así, y que además hoy se encuentra sola para enfrentar sus elecciones anticipadas el 3 de junio. Hay que partir desde ese inicio. ¿Qué ha ocasionado esta crisis política que está enfrentando hoy Corea del Sur, sobre todo que ha golpeado parte de su economía? Bueno, por ahí la respuesta es esto último que mencionás. Creo que la economía ha hecho y ha horadado esta situación interna de Corea del Sur. Convengamos que la destitución de Yoon tiene un correlato que viene a dar cuenta de esa situación en Corea del Sur y que la situación de querer hacer un estado de sitio, de generar un vaciamiento de las cámaras, generó, ¿sí?, y puso en realidad en foco esta situación. No alcanzó. La destitución habla claramente de cómo el Estado coreano ha dado respuesta a una situación que era claramente de abuso de poder. La Corte dio por sentado eso, pero vos anunciabas hoy esto de la polarización. Esta polarización va a dar una batalla interesante en estas elecciones. Ahora, la economía, la sociedad están en pugna, porque los dos candidatos mayoritarios, ¿sí?, si bien hay 7 candidatos, van a poner en juego esta situación no solo de los últimos acontecimientos, sino de lo que viene sucediendo en los últimos años. En el estancamiento, la inflación, la falta de consumo interno.
las empresas, muchas empresas que se han ido del territorio de la península, bueno, estos candidatos van a tener que batallar bastante para dar una respuesta a una sociedad, sobre todo una franja de indecisos muy importante, de un lado y del otro, pero sobre todo del lado de los conservadores. Y convengamos de que siempre las elecciones en Corea del Sur tienen un aditamento regionalista muy fuerte. Las regiones dan respuesta según sus propias necesidades y sus propias características e identidad. Y en eso los candidatos van a tener una batalla dura y lo que vayan a proponer va a tener que dar respuestas a esa necesidad de esa sociedad. Ahora, lo último que se había visto era que Han Duck-soo, quien además cumplía el papel de primer ministro, presidente interino, decidió apartarse del cargo para participar de esta contienda electoral. ¿Por qué la necesidad de dirigir esta península? ¿Qué intereses también se barajan dentro de todos estos movimientos? Ya hemos visto cómo ha golpeado la bolsa de Seúl, hemos visto cómo también ha afectado la economía, una crisis política en medio también de estas denuncias de abuso de poder, de corrupción que bien nos reseñas, Amalia, y que está generando también controversia en uno de los países que se pintaba quizás como uno de los más democráticos. Sí, creo que el por qué batallar y por qué querer ser presidente hoy tiene que ver cómo estas dos líneas ideológicas tan fuertes, que son, digamos, los emergentes de estos dos principales candidatos, ¿sí? La del PD y el PPP, van a tener que reforzar sus líneas internas y esta elección pone en pugna eso, pone en pugna cuál es su posición ideológica y cómo dar respuesta desde su posición ideológica a toda la península. Hoy les hablaba de regionalismo, pero toda la península necesita una reversión de esta democracia que se creía mucho más consolidada, pero que siempre a lo largo de su historia ha tenido intersticios y muchos movimientos, ¿sí? No es el primer presidente destituido, se ha cruzado muchas situaciones en donde hay un velo y una sombra de corrupciones, de una democracia tan clara. Entonces, este momento es un momento muy coyuntural, en donde todo esto último que sucedió, la respuesta es salir democráticamente y con propuestas claras y que eso se convierta en realidad. Entonces, el electorado va a esperar eso, va a esperar que haya una respuesta real a sus necesidades y también una forma de no de dar vuelta a una página, sino que de limpiar esa página que quedó totalmente ensombrecida por las últimas actuaciones de la política en Corea. Y Amalia, me gustaría conversar al regreso de la pausa, si nos permites, sobre las encuestas. ¿Cómo van batallando también estos candidatos y sobre todo para conocer las líneas de acción que tienen los diferentes partidos y sus corrientes, que no dejan de ser menores en este momento en el que se enfrentarán también a desafíos el próximo 3 de junio? Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera: el presidente llama a mantener neutralidad política en Corea del Sur. Así lo hacía el presidente en funciones de Corea del Sur, Lee Ju-ho, instando a los funcionarios públicos a mantener una estricta neutralidad política de cara a las elecciones presidenciales del 3 de junio. Son elecciones anticipadas, recordemos. Lee hacía un llamado durante una reunión de gabinete y señaló que el periodo oficial de campaña comenzó la víspera y se extenderá durante 22 días. Les pido a todos los funcionarios públicos que mantengan con claridad la neutralidad política y que se mantengan firmes sin titubeo, señalaba. Lee también subrayaba el deber del gobierno de velar de manera minuciosa por la seguridad y el sustento de la población hasta el último día de su mandato. Ese es el panorama de Corea del Sur. Vamos a revisar encuestas al volver.
Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. En Corea del Sur han iniciado ya de manera formal las campañas presidenciales de cara a los comicios anticipados del 3 de junio. Las encuestas, algo fundamental, muestran que el candidato del Partido Democrático, Jin Jang-mi-yoon, mantiene una fuerte ventaja con un 45% de intención de voto, seguido por el candidato del Partido del Poder del Pueblo, Kim Moon-soo, que cuenta con cerca del 29% de intención de voto, mientras que Lee Jung-seok, por el minoritario Partido de la Nueva Reforma, lidera el tercer puesto en las encuestas con discursos públicos permitidos entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, distribución de panfletos y colocación de pancartas. El país se adentró también en una campaña intensa con temas claves como la economía, tecnología, gobernabilidad en el centro del debate político. Amalia, estas encuestas marcan quizás lo que podría ser el termómetro de las elecciones del 3 de junio. ¿Qué representan? ¿Cómo las leemos? Lo que leemos ahí es claramente la respuesta a los últimos acontecimientos. La destitución del presidente del PPP ha dado un golpe muy fuerte sobre el electorado que lo sigue, un electorado conservador, que vio frustradas sus intenciones y además frustrado todo aquello a lo que habían apostado. Ahora bien, hay una situación que medio estaba explicado recién, esto de cuáles son los tónicos en los que van a tener que hacer pie y con los cuales van a tener que trabajar en ese electorado que todavía está indeciso, porque hay un alto porcentaje indeciso, sobre todo del Partido Conservador. En ese sentido, la economía es fundamental. Y convengamos que Corea del Sur también tuvo un golpe muy fuerte con la política arancelaria de Estados Unidos, su aliado estratégico. Si bien el presidente ahora en funciones, en este tránsito hacia la nueva elección, está trabajando fuertemente, por eso pedía esto de la neutralidad y estar a cargo de cada uno de los aspectos del Estado para no quedar subsumidos a esta campaña política, sino que preservar e ir por mantener la situación lo más estable posible dentro de esta inestabilidad que se ha generado por el tema de aranceles. Asimismo, en este tránsito, este gobierno transitorio ha hecho una fuerte apuesta a una trilateralidad, ¿sí?, con China y con Japón, que no es menor, que no es una lectura que pasa de largo y que le es necesaria para seguir manteniendo cierto horizonte de viabilidad. Ahora bien, ¿qué va a pasar con eso y qué va a hacer cada candidato con esta nueva perspectiva, con estos nuevos horizontes? Es lo que el electorado va a dictaminar, ¿sí? Para el PD, el Partido Democrático, esto es una buena noticia porque siempre tienden a tener una fase dialoguista, lo mismo que esto podría repercutir con las relaciones con Corea del Norte, que también es un actor que siempre tiene peso en las campañas. En cambio, el PPP es una línea ideológica mucho más dura, más restrictiva, y eso no ha dado buenos resultados en el proceso de tiempo que estuvo a cargo Yoon, el presidente destituido. Por lo tanto, estos dos tónicos son ineludibles. Entonces, ¿qué va a pesar? Bueno, va a pesar un poco cuáles son los horizontes. No sé si el electorado de Corea del Sur está dispuesto a entrar en una batalla ideológica conservadora y dura en momentos en que lo que se necesita es regular impositivamente, que es lo que están prometiendo ambos candidatos, pero uno con una mirada más social y el otro una mirada absolutamente más empresarial. Entonces, ahí va a haber ese peso, es ineludible en las encuestas que estamos viendo ahora ya casi con un 50% del PPP sobre un 29%. Y el tercer elemento es el Partido de la Nueva Reforma, que es alguien que sale de las filas del PPP, que es una persona muy joven y que empieza a hacer una campaña propia y una instalación propia. Entonces,
Vamos a ver el electorado joven si ve reflejado en sus líneas, aún dentro de una ideología bastante conservadora, una posibilidad de empezar a trabajar para el futuro. Pero hoy por hoy las cosas están más definidas hacia el Partido Democrático. Gracias, como siempre, Amalia Petrongolo. Qué clave más directa en torno a este tema de Corea del Sur, lo que está también en juego en medio del desarrollo de estas elecciones y qué priorizará sobre todo el electorado en los comicios anticipados del 3 de junio. Gracias por su tiempo para Telesur y para el Mapa. Vamos a sumar desde España. Carlos Martínez, analista internacional, nos acompaña también para poder visualizar los escenarios. Una península, Carlos, que va a elecciones anticipadas, lo veíamos. La tecnología y sobre todo otro de los aspectos fundamentales sobre el mapa, los semiconductores, una medida que ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado, con precisión, de imponer nuevas políticas arancelarias, pese a haber retrocedido últimamente contra el gigante asiático. ¿Qué representa esto en medio de una crisis política tan fuerte que atraviesa Corea del Sur? Hola, buenas tardes desde España. Pues la crisis política de Corea del Sur es una crisis recurrente, ¿no? Su modelo democrático es un modelo teóricamente occidental, pero está continuamente salpicado de intentonas golpistas mediante alzamientos militares que reflejan no diferentes visiones políticas, geopolíticas, económicas, sino las peleas entre las pocas familias oligárquicas que controlan la economía del sur. Lo que tienen todo en común estas familias, estos megapoderosos de Corea del Sur, es su fe ciega, su alianza con Estados Unidos. En Donald Trump, en su famosa pizarra donde anotó todas las tasas de importación que iba a imponer a todos los países del mundo prácticamente, también incluye a Corea del Sur. Y sin embargo, el gobierno de Corea del Sur, a diferencia de otros gobiernos, lo asumió diciendo que tienen una deuda de gratitud de Estados Unidos. También hay que decir que Corea del Sur, durante estas semanas que las importaciones de China eran excesivamente gravosas, China ha utilizado a empresas de Corea del Sur para seguir exportando a Estados Unidos. Y Corea del Sur también tiene un papel muy importante en la fabricación de semiconductores y a su vez es un gran perjudicado por las políticas de sanciones de Estados Unidos y de Europa a China, porque China hasta ahora compraba los bienes de equipo y compraba semiconductores a Taiwán, a Holanda y a Corea del Sur. Al prohibirse las determinadas importaciones a China, China ha acelerado su investigación y desarrollo en este tipo de bienes de equipo y en la actualidad ya está muy próximo a tener bienes de producción de chip equiparables a los de la holandesa ASML, que son los más avanzados del mercado. De manera que Corea, a pesar de su servilismo a Corea del Sur, a su servilismo a Estados Unidos, pues sí que actúa un poco disagra, sobre todo en lo económico, con la República Popular China. Entonces, me dicen que ya tenemos nuestra leyenda actualizada para poder entender también el movimiento que hace el gigante asiático en torno a este tema, porque no deja de ser una pieza clave también dentro de nuestro mapa. Te invito a que la veamos, Carlos. En este acuerdo trilateral que bien mencionaba nuestra invitada, China ha advertido de manera formal a empresas de Corea del Sur, a que no exporten productos que contengan minerales de tierras raras de origen chino. Así lo informaban también los medios de comunicación, uno de ellos Korea Economic Daily. El gobierno chino exige que cesen las exportaciones de cualquier equipo eléctrico que contenga metales pesados de tierras raras de origen chino a contratistas militares estadounidenses o al ejército del país norteamericano. Carlos, este no es un dato menor cuando además vemos a un Donald Trump aterrizar en Arabia Saudí esta jornada, firmar un acuerdo económico estratégico con el reino saudí y donde además no descarta firmar acuerdos, por ejemplo, con Al-Shara, del régimen de facto de Siria, para controlar las tierras críticas en medio de esta batalla comercial que traza no solamente para controlar Oriente Medio, sino también el Asia-Pacífico. ¿Qué podría representar esto, sobre todo el que Corea del Sur le dé la espalda a un aliado permanente que ha tenido en Estados Unidos? Le da la espalda, como he dicho antes, muy a su pesar, porque a ellos les gustaría seguir comprando y vendiendo, siendo una bisagra entre ambas superpotencias. Lo que pasa es que China le han prohibido que
por supuesto, China encantada de que vendan productos chinos, excepto estos materiales fabricados con metales y tierras raras, que produce casi en exclusiva China. Y hay que aclarar una cosa a los oyentes: China, el territorio chino no es especialmente rico en estos metales raros y metales extraños que se hacen imanes y salen microchips, y sobre todo son muy útiles para la industria militar, sino que China tiene la tecnología para extraerlos, porque están disponibles en prácticamente todo el mundo, pero ellos solo disponen de una tecnología que hacen rentable su extracción. De manera que, bueno, Estados Unidos está firmando tratados con Siria, con Ucrania, con los países a los cuales tiene sometidos, pero Estados Unidos no tiene la tecnología para extraer y para tratar esos metales y para crear estos imanes y estas corazas y estos chips. Esa tecnología hoy por hoy solo la dispone de China, o por lo menos a niveles que sean económicamente rentables. De forma que, bueno, Donald Trump puede seguir viviendo en su mundo, sigue firmando tratados, pero la tecnología la que sigue teniendo China, y China va a controlar, porque China tiene un gobierno serio, un gobierno que gobierna, y China va a controlar muy especialmente, hasta que acabe esta guerra comercial, la exportación de todos estos metales raros que son críticos para la industria más avanzada. Especialmente lo que le preocupa a Estados Unidos es la industria militar, que se va a ver colapsada en breve si no llega a un acuerdo con China. Importante, porque además los desafíos globales emprendidos también, aunque se avisora que se pueda suscribir una paz definitiva entre Ucrania y Rusia, no deja de potenciarse de manera tecnológica todo el armamento balístico, militar y bélico en el planeta. Y eso también trasciende dentro de los intereses geopolíticos. Como siempre, Carlos, gracias por tu tiempo y por habernos acompañado hoy en El Mapa. Gracias, Carlos, por atender nuestra llamada. Gracias a nuestro invitado. Vamos a dejar la próxima que pueda despedirse de nuestra teleaudiencia. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Impacto. La crisis en Corea del Sur ha impactado también en su moneda, afectando su economía, provocando una devaluación del won surcoreano. Con el ambiente de inestabilidad política y tensiones que no han bajado, Corea no es tan fuerte ni tan democrática como su aliado Estados Unidos nos ha tratado de hacer creer por años. Y está enfrentando de manera práctica una elección anticipada en medio también de un golpe a la bolsa en Seúl. 2. Elecciones. En medio de la crisis política, las aspiraciones para llegar al gobierno no serán tan sencillas. Ante la renuncia de varios presidentes interinos para postularse y hacerse del poder, pero también deberán enfrentar aquellos desafíos internos y globales, quizás más alineados y de espaldas a un Estados Unidos. 3. Giro. Ante el mal cálculo de Trump y su guerra arancelaria, que al final él mismo está retrocediendo por ser insostenible, ha empujado por primera vez en 5 años a que China, Japón y Corea del Sur puedan dar un giro completo en su política económica y diplomática asiática. Las 3 grandes potencias orientales llevan enfrentadas más de un siglo, pero avanzan en acuerdos con el gigante asiático a espaldas y en contra del propio Estados Unidos. Un dato no menor cuando hablamos también de una guerra silenciosa como la tecnológica. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.